y en Arequipa el 99% de establecimientos de salud del primer nivel de atención, puestos y centros de salud, están manejados y cogestionados por los CLAS. Estamos conectados ahora vía Zoom para hablar de otro problema que nos está agobiando y que se puso de una manera dramática en evidencia para muchos que se niegan hasta ahora a entender lo que está pasando, que es la crisis del primer nivel de atención en la salud pública, que fue el fallecimiento de Nano Guerra García. Estamos conectados con el doctor Omar Huarachi. Él es presidente del Comité Local de Atención de Salud de Paucarpata Norte en Arequipa y es una persona que sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de primer nivel de atención, porque lo ha vivido y sufrido estos años. Doctor Huarachi, buenos días. Bueno, muy buenos días, señor Lucar. Le agradezco la oportunidad para poder expresar algunos inconvenientes que tenemos a través de los CLAS. ¿Podría explicarnos primero lo que son los CLAS para que la gente entienda de lo que estamos hablando? Bueno, primero hay que ser claros que en Arequipa, la comunidad organizada de un sector X, a través de sus organizaciones vivas, como son club de madres, comedores populares, asociaciones que gobiernan todo un espacio, se reúnen para formar una asociación comunal de administración en salud que se llama CLAS. ¿Ya? Entonces ellos se reúnen y forman una entidad de personalidad jurídica de régimen privado que se llama CLAS. ¿Para qué? Para cogestionar la salud en su ámbito. Estos CLAS, estas comunidades ya organizadas como organizaciones locales, ¿ya?, para administrar salud, establecen un vínculo jurídico con el Estado a través de un convenio que se firma entre el gobierno regional, el gobierno local y este grupo de cogestión, a través de un convenio que se llama convenio de cogestión. Este convenio de cogestión, que se firma con el gobierno regional como máxima autoridad regional y en representación del Estado, otorga a esta asociación sin fines de lucro, denominado CLAS, a administrar los fondos que se recorren por todo tipo, ya sea por venta de servicios, ya sea por obtención de transferencias de seguros públicos como es el CIS, u otros convenios como salud y otros que se pueda formar. Entonces al CLAS le da la autonomía de manejar ese dinero en cumplimiento a un plan de salud local que es la necesidad de la localidad, que cada uno, cada comité pues establece cuáles son las prioridades. Esa es la función de los CLAS. Y en Arequipa, el 99% de establecimientos de salud del primer nivel de atención, puestos y centros de salud, están manejados y cogestionados por los CLAS. Claro, ahora, ¿cuál es el problema? Que los CLAS son inviables si no tienen, digamos, el aporte de recursos del Seguro Integral de Salud. ¿No es cierto? Porque, bueno, por ejemplo, la doctora Laura Altobelli escribió un texto que yo le referí el día de ayer con respecto al caso específico de Punta de Bombón, ¿no es cierto? Donde había un centro de salud que funcionaba 24 horas al día, que tenía tenían computadoras, tenían historia clínica, ¿no es cierto? Registros electrónicos, habían brigadas, ¿no?, que no solamente esperaban que la gente llegue al centro de salud, iban a las casas a buscar a las personas para hacer trabajos de prevención, de detección. Es decir, y todo eso, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué eso se perdió? Bueno, como antecedente, en la década del 90, se iniciaron los CLAS en Arequipa con centros piloto y tuvieron una exitosa implementación. A razón de esto, el año 2002, todos los establecimientos de Arequipa pasan a trabajar en cogestión con los CLAS. Y desde ese momento, el gobierno local, el gobierno nacional, desliga un poco su responsabilidad y le otorga toda la responsabilidad a los CLAS, y los CLAS, dentro de sus funciones que tiene y dentro del Código Civil, dentro de sus funciones como organización de régimen privada, establece y maneja los establecimientos e invierte sus recursos, mejora los establecimientos y ve las necesidades de
contratar personal y X cosas, ¿no? No hablemos de falta de recursos del CIS, los recursos sí están. Hasta el 2012 se transfería el dinero muy por establecimiento, muy, ¿qué se dice?, transparente, y cada establecimiento manejaba su dinero a través de los CLAS. Desde 2013 para adelante, el CIS cambia un tipo de financiamiento en el primer nivel a cápita, ¿ya? Y le da la autonomía a que las unidades ejecutoras a través del gobierno regional transfieran el dinero, pero como en Arequipa los establecimientos seguían siendo CLAS, entonces se establece cuánto producía cada establecimiento y se le enviaba. No pasó, todo está bien, y es por eso que contrataban, es por eso que en la punta la doctora Antonella dice que contrataban personal. Es cierto, para el 2015 había 9 personas, incluido un médico, contratado con los recursos del CLAS. Pero a partir del 2015, el CIS empieza a normar, indicando de que no le corresponde con los fondos del CIS contratar personal, que no es su función, una serie de cosas y limitaciones. Entonces, el CIS va sacando normas donde establece, por ejemplo, que no podemos reparar una ambulancia, que no podemos dar mantenimiento a una ambulancia. ¿Por qué? Porque eso debemos de pedirlo a través de el plan anual de mantenimiento al Estado, pero sabemos que el Estado nunca envía nada, ¿no? Y nos quedamos en el aire, ¿con qué reparamos? ¿Con qué hacemos? Entonces, la normatividad que el CIS pone no es por financiamiento, sino es por candados que nos pone a utilizar el dinero. Bueno, a pesar de eso, hemos seguido trabajando hasta el año 2021 y parte del año 2022, donde el dinero se transfería a los CLAS con serias limitaciones, pero lo manejamos a ese nivel. El año 2022, el CIS saca una norma y dice que no se puede transferir dinero a los CLAS. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de presupuesto del 2022, toda ejecución del dinero del Estado debe transparentarse a través del CIAP, cosa que los CLAS, como son de régimen privado, no manejan esto, porque el CIAP es un instrumento del régimen público, ¿ya? Y para mí pisotean la ley de cogestión. ¿Por qué? Porque la ley de cogestión del año 2007 y su reglamento 2008, y la ley de presupuestos del año no vigente. Entonces, la ley de presupuesto no se fija en que transgrede o va contra la ley de cogestión, simplemente norma dejando de lado la ley de cogestión, porque son pocas las regiones que tienen este tipo de administración. Doctor Huarachi, y así se aprovecha para normar y establecer que no se puede gastar. Doctor Huarachi, sí, sí, tenemos que ir a la pausa. Yo le rogaría que se mantenga conectado, porque yo creo que esto es clave, es decir, porque nos quejamos de que no funcionan, ¿no es cierto?, el primer nivel de atención. Pero yo creo que hay que ver a los orígenes de por qué se ha dejado el primer nivel de atención como está y qué es lo que hay que hacer, ¿no?, para que las cosas sean como deberían ser. Por favor, manténgase conectado, doctor Huarachi. Regresamos con usted. Estamos conectados con el doctor Omar Huarachi. Él es presidente del Comité Local de Atención de Salud de Paucarpata Norte, en Arequipa, y estamos hablando de qué es lo que ha pasado para que el primer nivel de atención, los centros de salud, estén pasando una situación tan crítica. O sea, en resumen, doctor Huarachi, ¿qué es lo que ha pasado? Que con una serie de malas decisiones, lo que se ha hecho finalmente es quitarle los recursos que el CIS ponía en manos de los CLAS, de estos, el nombre exactamente es Comunidad Local de Administración de Salud, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, señor Luque. Mire, a partir del 2005, cuando hace la descentralización, ¿no?, del poder del Estado hacia las regiones, cada región pues toma una decisión de cuál es su modelo y sus estrategias para afrontar sus necesidades. Pero cuando el CIS norma una sola norma a nivel nacional sin considerar las estrategias de cada región, se transgrede pues este problema, ¿no? ¿En qué sentido? Arequipa desde 2002 es CLAS. ¿Quién maneja, quién ejecuta los recursos? Los propios establecimientos a través de su órgano de cogestión, en vigilancia de los niveles de Estado, ¿no? Tampoco no lo van a hacer a libre demanda. Todo ha estado bien hasta que el CIS empieza pues a normar y poner, barreras en esta ejecución.
Y como le digo, a partir del 2002, el CIS dice no se transfiere dinero del CIS hacia los CLAS y debe ser ejecutado en cada unidad ejecutora correspondiente. En Arequipa, señor Luca, desde el año 2002, las unidades ejecutoras son mínimas, no tienen la capacidad operativa para hacer lo un que está gasto sucediendo de entonces, doctor tamaño. Huarache, que en términos prácticos, la realidad es que le han ido recortando y recortando los recursos o las facultades para hacer uso de los recursos, de manera que, por ejemplo, el centro de salud de Punta de Bombón, que atendía 24 horas, termina atendiendo solo 12, ¿no es cierto? Y tiene una ambulancia que no tiene conductor, ¿no? Que no tiene chofer. Claro. O sea, y se presentan estas situaciones absurdas, ¿no? Exacto, señor Lucas. Mire, esta situación que ha llevado el CIS a poner atrás no se trata de financiamiento, porque ellos sí envían el financiamiento. Se trata de la oportunidad. Le comento, en Arequipa tenemos una red que es la más grande, ha recibido el año pasado por CIS 25 millones para el primer nivel de atención. ¿Ya? Y por la poca capacidad de gestión que ha tenido la unidad ejecutora, porque no tenía personal para ejecutar, ¿ya? Ha ejecutado solo 6 millones y ha dejado de ejecutar 19 millones. Esos 19 millones no se revierte al CIS, sino que el CIS lo toma a cuenta del año 2023. Entonces, en el año 2023, que nos debería enviar, digamos, 25 millones más, ya no nos envía 25 millones, nos envía solo 6 más el 19 que teníamos de saldo el año pasado, completa los 25. ¿Se da cuenta esa jugada? Claro. ¿Ya? Entonces, hemos dejado... El problema es que el dinero que no ingresó el año anterior se paga en que empiezas a restringir tus prestaciones y tu capacidad de atención, ¿no? Exacto, se va como adelanto de lo que no ejecutamos por capacidad operativa, ¿no? Va como a cuenta del próximo año. Entonces, nosotros estamos en una pérdida total, porque este año tampoco tenemos una adecuada gestión y vamos a perder otra misma cantidad. Quiere decir que los establecimientos de primer nivel de Arequipa, los CLAS, ¿no? Están trabajando de gratis para el CIS, y eso va a llevar a un colapso que no va a poderse recuperar, y eso no entienden. Pero yo creo, ¿no? yo creo Entonces, que lo que usted está diciendo, doctor Huarache, es absolutamente relevante, porque lo que ha pasado en el caso de Arequipa es algo que estaba funcionando. En vez de promoverse, perfeccionarse, estimularse, lo que se ha hecho es como cortarle las alas y restringirlo y llevarlos en algunos casos casi hasta la asfixia. Y esa fórmula en que la comunidad, que es la directamente usuaria de los servicios de salud, participa en la gestión con el municipio, con el gobierno regional, con fondos del Estado, e incluso tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de recabar fondos de la empresa privada, ¿no es cierto?, para ayudar a las empresas que operan en la zona a resolver los problemas de salud de la población, por su propio interés, ¿no? O sea, es algo que debería estimularse y extenderse en todo el país, ¿no? Claro, si algo está funcionando, no deberían de ponerle trabas, más bien deberían de estimular, como usted dice. Pero lo que estamos viendo me parece a mí un poco de soberbia o el desconocimiento de algunos funcionarios en todas las áreas, que puede ser CIS, puede ser MINSA, puede ser MEF también, y Contraloría también. ¿Por qué? Porque no se ve esa, digamos, esa cohesión para poder garantizar que los establecimientos brinden una adecuada atención. Otra cosa también que es muy relevante es que el CIS no entiende, nos paga a nosotros por afiliado. En Arequipa, por cada asegurado CIS, no nos paga más de 35 soles por año. ¿Se da cuenta? 35 soles por año. Si bien es cierto, hay asegurados CIS que no van nunca, hay asegurados que van 1000 veces. Y al final, pues, se compensa una con otra, pero el riesgo financiero llega a los establecimientos. ¿No? Pero el monto es ridículo. Digo, 35 soles, ¿para qué te sirve? ¿No? Claro, se puede ver un poco ridículo, pero en realidad sí podría alcanza, ¿ya? Pero ¿qué pasa, señor Lucas? El primer nivel de atención tiene la función de hacer prevención, promoción de salud, recuperación y rehabilitación. Entonces, la función del primer nivel de atención es educar a la población para que no se enferme. ¿Es así? Si yo tengo una microred, un establecimiento que cumple exactamente esa función, ¿qué va a pasar? No va a tener muchos enfermos, por lo tanto no va a gastar medicamentos, ¿ya? Y lo que dice el CIS dice, no, lo que yo te transfiero
el 80% me compras medicamentos. Le digo, ¿pero qué yo voy a hacer con 80%? Y yo, de la transferencia de CIS, más o menos 40% es lo que debemos reponer en medicamentos, insumos de laboratorio, rayos X o ecografía. Y el 60% yo lo debo de invertir en calidad de atención, en mejorar mis servicios, en mejorar mis ambulancias, en poder contratar un chofer para garantizar el traslado, ¿no es cierto? Y acá viene otro problema de la parte política. Los alcaldes, los gobiernos regionales se dedican para hacer fines de proselitismo político, donar ambulancias. Donan ambulancias y lamentablemente una ambulancia que cuesta una millonada se ve malograda. ¿Por qué? Porque no podemos darle mantenimiento, claro, y menos repararla, claro, porque el CIS nos los prohíbe, ¿no? Y dice que eso debe de hacerlo el Estado a través de él, que se llama de las transferencias anuales en mantenimiento. Es una analogía, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, en la sierra llueve, así que el agua que vas a tomar es de la lluvia. Pero como hay sequía, dice, no puedes comprar agua. ¿Por qué? Es que tienes que tú vivir de la lluvia. ¿Se dan cuenta? No, pero... Si el Estado no me envía dinero para reparar, mantener mi establecimiento, mis equipos y mis ambulancias, no puedo yo gastar dinero del CIS para Guarachi, hacer esas actividades. Yo creo que esto está, todo lo que nos ha contado usted está muy claro, y que esto abre una discusión que ya no tiene que ser solamente de la denuncia de lo mal, del abandono de los centros de salud y del primer nivel de atención, sino de lo que se puede hacer, e incluso de lo que se puede recuperar de lo que se ha estado haciendo bien y que se está dañando con decisiones equivocadas. Yo le agradezco mucho, doctor Guarachi. Vamos a estar en contacto en otras oportunidades con toda seguridad para seguir tratando este tema. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días. Ustedes lo han escuchado, ¿no? O sea, algo que funcionaba gracias a malas decisiones, pero es una vez más, pues. O sea, tenemos una franja de funcionarios, que son funcionarios de confianza, que son de ese 5%, que son los que toman las decisiones, los que compran, los que contratan, los que licitan, y son los que ponen los políticos, los que simplemente arruinan las cosas que están haciéndose bien. Miren esta barbaridad. Miren ese centro de salud que atiende la mitad del día, ¿no? Habiendo atendido en algún momento 24 horas al día y con un nivel de excelencia extraordinario, en una región donde de 25 millones solo pueden gastar 6. De 25, 6. O sea, han gastado más o menos el 25% de su presupuesto, como si no hubiera urgencias y necesidades de atención de la salud de las personas.